Bueno, muy buenas tardes a todas las personas que a esta hora se conectan y nos están viendo a través de este en vivo. Antes de empezar con el conversatorio, me voy a presentar. Mi nombre es Paola Picón, yo soy educadora popular del colectivo también El Viento y en estos momentos pues voy a estar a cargo de la moderación del evento. El colectivo también El Viento hace parte de la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha, que es el proceso que está organizando este conversatorio y que desde el 2012 pues es un escenario de articulación de diferentes procesos, agrupaciones, colectivos, grupos de educación popular que trabajan en la ciudad de Bogotá. La mayoría de estos procesos en algún momento de su historia han desarrollado y aún hoy continúan desarrollando PEICES y preuniversitarios populares, por lo que el tema del acceso a la educación superior es un tema que hemos abordado desde hace tiempo con los y las estudiantes de los PEICES y los preuniversitarios y también con sus familias y con las educadoras y los educadores que hacemos parte de estas experiencias. Por otro lado, la crisis sanitaria, económica y social que estamos viviendo, pues ha visibilizado las profundas desigualdades que hay en el acceso y en la permanencia en la educación superior. Para nadie es un secreto que los y las jóvenes de los sectores populares la tienen muy difícil para acceder a la educación superior, no solo por sus condiciones económicas y materiales, sino también por sus condiciones culturales, subjetivas, simbólicas. Y bueno, digamos que la pandemia no solamente ha visibilizado estas profundas desigualdades, sino que también las ha profundizado. Un ejemplo de lo anterior, por ejemplo, son las nuevas medidas que han adoptado las universidades públicas y privadas para sus procesos de admisión en medio de la pandemia y digamos que estas medidas, lejos de encarar el tema de la desigualdad en el acceso, lo que han hecho es nuevamente reproducir estos discursos de la meritocracia, del ascenso social a partir de la educación, bueno, etcétera. Entonces, digamos que en este marco, en este contexto general, nos parecía importante poder generar una conversación con diferentes y diversos sectores en lucha que nos permitieran construir colectivamente algunas alternativas o acciones para disputar el acceso libre y gratuito y también las condiciones de permanencia pues en la educación superior. Esto pues también en el marco de lo que es el derecho a la educación que tenemos todas y todos. En ese sentido, pues para este conversatorio habíamos invitado a tres organizaciones que trabajan en diferentes sectores, como el sector estudiantil universitario, el sector estudiantil secundario y el sector de los maestros y las maestras sindicalizadas. Lamentablemente, La Roja, la red de maestros y maestras clasistas, pues nos había confirmado su participación. No sabemos muy bien por qué no nos contestan los mensajes que les hemos enviado y tampoco se han conectado digamos, al en vivo. Esperamos que en el transcurso del conversatorio se puedan conectar o pues aparezcan. Pero bueno, mientras tanto, vamos a iniciar el conversatorio con dos organizaciones invitadas. Una es Acción Libertaria Estudiantil y la otra es la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria. Y bueno, voy a presentar entonces rápidamente a quienes nos van a acompañar en este conversatorio. Tenemos a Camila Vargas, ella es de Acción Libertaria Estudiantil, es estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional y además es educadora del proyecto Popular del Centro. También vamos a contar con la participación de Juan Camilo Buitrago, él es estudiante de 11 de la institución educativa Augusto E. Medina de Confenalco y está agremiado a la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes. Y por parte de la coordinadora nos va a acompañar el compañero Juan José Mariño, quien es historiador de la Universidad Nacional y educador del Proyecto Popular del Centro.
La idea del conversatorio es que las organizaciones respondan a dos preguntas que voy a leer a continuación. La primera es: ¿cómo caracteriza la situación de acceso a la educación superior desde su sector? Y la segunda, ¿cuáles son las alternativas que conciben frente a esta situación? Cada organización va a tener 20 minutos máximo para responder a las dos preguntas y luego pues pasaremos a leer los comentarios, las reflexiones, las preguntas que ustedes nos dejen en los comentarios de este en vivo. Finalmente voy a dar unos avisos parroquiales. El primero es que hace unas semanas la coordinadora sacó un folleto que tiene toda la información de los procesos de admisión y la oferta académica de las universidades públicas que tienen sede en Bogotá, así que pues pueden consultarlo en nuestros medios virtuales. Allí van a encontrar, por ejemplo, información de cómo han cambiado los procesos de admisión en estos momentos de la cuarentena. Y pues digamos que es un trabajo bien juicioso que hicimos de recopilar pues toda esta información que puede ser útil para todas y todos. El otro aviso es que pues es invitarlos e invitarlas a solidarizarse y apoyar a la Casa Cultural El Nido, que esta semana lanzó una campaña de solidaridad, pues ya que ha sido pues bastante difícil sostener la casa. En esta casa pues tiene trabajo el colectivo también El Viento desde hace aproximadamente un año. Es allí donde se desarrollan los procesos educativos con niños y niñas y jóvenes, así que estamos pues haciendo un llamado a la solidaridad con este proceso. Si quieren hacer aportes económicos, lo pueden hacer a partir del número 316-812-3948 de David Plata o ayudándonos con la difusión por sus medios virtuales. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a iniciar con Acción Libertaria Estudiantil a cargo de Camila. Hola, buenas tardes, compañeras de la coordinadora. Primero, pues agradecerles a ustedes por, eh, bueno, fomentar estos espacios. Eh, También saludo a las compañeras de Andes y bueno, espero puedan llegar las profes de La Roja. Bueno, también quiero pues bueno, comentar un poco qué es Acción Libertaria Estudiantil. Nosotras somos una organización que trabajamos en universidades públicas y privadas de Bogotá desde el 2014. Eh, y bueno, hemos participado de diferentes espacios de lucha. Digamos que en las universidades propendemos por estar en los escenarios de los consejos estudiantiles, participamos también de la movilización del paro nacional del 2018 y bueno, hoy queremos mandar pues un saludo a las compañeras que están peleando por la matrícula cero en las diferentes universidades de Colombia y pues también un saludo a las huelguistas de la Universidad Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional que hoy se encuentran poniendo su vida en riesgo con la huelga de hambre por esta pelea por la matrícula cero. Entonces, bueno, para empezar quizás a responder esta primera pregunta, pues se puede decir que el movimiento estudiantil, las banderas del movimiento estudiantil han estado pues, pues más enfocadas a la permanencia que en el acceso, ¿sí? De allí que, digamos, las banderas del pliego de exigencias del movimiento estudiantil del 2018 se enfocaba más en solventar pues la crisis presupuestal histórica de las universidades públicas para que éstas pudiesen pues seguir en funcionamiento. Otras banderas pues estaban relacionadas con ciencia y tecnología, investigación y otras pues con el ICETEX por los intereses al 0%, ¿sí? Entonces, digamos, la permanencia tiene que ver con luchar más que nada contra todas las reformas y medidas que pues que son neoliberales y que de alguna u otra manera
cierran las posibilidades de acceso a las futuras generaciones que quieren o que necesitan acceder a la universidad pública. Digamos que esta crisis es profunda, es estructural y pues es decir que se debe pensar otro tipo, otro modelo de educación que no sea excluyente pues de tajo, que pues todos conocemos que hay un montón de obstáculos y problemas que se presentan de manera, pues desde un principio en el ingreso, ¿sí? Entre ellos pues está las pruebas estandarizadas y los puntajes, pues que se alejan de tener en cuenta las múltiples capacidades y los conocimientos de los estudiantes y pues las pruebas de admisión también que son sumamente excluyentes, nomás pues eh, a la nacional se presentan un montón de estudiantes y pasan en serio muy pocos, lo mismo pasa con la pedagógica, con la distrital. Entonces, pues sí es como un recuerdo generalizado más de que pues cuando estamos en el colegio presentando o mirando quiénes pasaron a la universidad, pues es más las caras tristes y las frustraciones que las alegrías. Realmente son muy pocas las compañeras que logran acceder al, a las universidades públicas, ¿sí? Nosotras, de hecho, con lo que sucedió en pleno inicio de pandemia, cuando en mayo la Universidad Nacional plantea modificar las formas de acceso, pues de una se presenta un poco un vicio muy feo como las personas o las estudiantes que logran acceder y es como este corporativismo universitario de los que estamos dentro de la Universidad Nacional, somos seres especiales porque logramos ingresar y no se problematizan en serio lo excluyente que esto es y lo doloroso que es para las estudiantes aspirar a ingresar a una universidad y que que el examen sea sumamente pensado para excluir, ¿no? Nosotras sacábamos un flyer que decía que esos exámenes reproducían la dominación de clase, de género y de raza y que pues de alguna otra manera beneficiaba pues solamente el acceso de las clases más privilegiadas, que eran las que podían acceder de alguna u otra manera a la educación superior y no pues las clases más bajas. ¿Por qué? Pues porque no tenemos las mismas, no se tiene la misma experiencia o un estudiante que tuvo acceso a bibliotecas, libros, viajes, laboratorios, a los estudiantes que se veían más limitados pues a este tipo de educación, ¿no? Entonces, muchas veces, bueno, entonces, pues bueno, tras de esto, de la exclusión, pues también viene, pues que muchas se ven empujadas a adquirir créditos y deudas, pues con lo que se llama el ICETEX y que pues que el ICETEX es pues el que le presta a las estudiantes en la universidad pública para que éstas puedan eh, estudiar. El problema o la trampa es que son créditos que ay, ¿cómo es que se llama? Los intereses son supremamente altos, entonces las estudiantes vienen pagando 2 o 3 veces la matrícula, entonces muchas veces lleva también esto pues a la deserción y también pues a la meritocracia, ya aquí pues viene todo lo que es pues la financiación a la demanda y no a la oferta y pues que algunos pocos puedan ingresar a la universidad privada, a las mejores universidades privadas, pero a costo de la desfinanciación de la universidad pública. Eh, entonces, sí está como las estudiantes que no logran de alguna otra manera acceder a la universidad pública, pues por la necesidad de estudiar, quizás empiezan a adquirir los créditos en el ICETEX que pues terminan endeudando mucho a las familias. Y pues a esto se suma pues la desigualdad en el acceso pues en las regiones. Digamos que se puede decir que en Bogotá hay una oferta sumamente variada pues de carreras
sí ofertas. Bueno, sin embargo, pues el acceso, digamos, sigue siendo insuficiente. Y en las regiones lo que sucede es que, bueno, o los chicos que pueden acceder quizás a estos programas que impulsan el Estado vendrán a Bogotá a endeudarse y lo otro, o los estudiantes o jóvenes que no logran de alguna u otra manera acceder a las universidades de región. Y digamos que estos programas generalmente están enfocados más en el desarrollo productivo de la región, entonces quizás entonces si es ganadero o minero, pues los programas están enfocados a ese desarrollo y pues muchas veces eh, pues los estudiantes no tienen, o bueno, no tienen mayor oferta que la de el desarrollo económico o productivo de esa región. Entonces, bueno, entonces también identificamos que existe como una deslegitimación como mediática hacia las universidades públicas que también puede pues hacer que la gente la perciba mal, e incluso los padres de los jóvenes y esto, que bueno, que es costosa y que en la universidad generan, pues se forman vándalos y vagos que permanecen pues en paros y esto, y bueno, es más pues la idea de la defensa de la educación pública para que pues las estudiantes eh, que vienen detrás de nosotras puedan pues acceder a esto. Digamos que si bien hoy entran más estudiantes a la universidad de las que entraban, pues como en el pasado, aún así la cobertura pues no es suficiente, y el problema o la pelea histórica del movimiento estudiantil por la permanencia es que cada vez se destina pues menos recursos a las universidades públicas, terminando estas autofinanciándose. Y pues lo que no permite pues una inversión para que existan pues más laboratorios, edificios eh, dignos, computadores para que las estudiantes puedan estar allí, ¿no? Y pues eso tampoco atrae, digamos, a una persona que sale beneficiada con uno de estos programas. Eh, digamos que entonces, pues aparte del acceso, que es un gran reto para los jóvenes, pues estudiantes hoy, pues otro gran reto, pues hoy entonces es permanecer. eh, Aparte pues de ingresar, entonces por eso pues estas reivindicaciones de las estudiantes están pues relacionadas es con el bienestar universitario, que en últimas implica las garantías de permanencia de las estudiantes. Eh, entonces es esta lucha porque se siga permitiendo la posibilidad de la universidad pública para las jóvenes y para las generaciones que vienen, evitar pues estos recortes o esta progresiva privatización de la educación, y sería como eso referente, como que las estudiantes o el movimiento o el sector estudiantil universitario, pues sí ha estado más sus luchas enfocadas en la permanencia, pero que en últimas no se desvincula esta, pues no se desvincula la lucha, ¿no? Porque pues si se privatiza la universidad no van a haber pues posibilidades de las estudiantes que vienen pues de tener una universidad pública eh, para estar allí. Bueno, pues digamos el momento actual de crisis pandémica y bueno, y de crisis económica, de nuevo, la lucha que están dando ahorita, pues las estudiantes es por la permanencia y por la deserción eh, que está causando este momento, y pues que este momento también genera unas limitaciones en la movilización, y pues hoy, digamos, se llegan a este tipo de instancias como las huelgas de hambre por la matrícula cero. Digamos que nosotras las alternativas que concebíamos para enfrentar como esta situación frente al acceso es un poco, digamos, superar el corporativismo universitario que se adquiere cuando se ingresa a la universidad. Eh,
de, bueno, aquí estudian las que pueden pasar el examen tan complicado, algo así, sino pues en serio pelear o reivindicar un acceso libre y gratuito de todas las jóvenes que deseen estar en la universidad. También creemos como que bueno, nosotras nos organizamos en el sector estudiantil porque creemos que es un lugar importante de incidencia y de lucha, porque nos reconocemos pues parte del movimiento social y pues potencial transformador de la sociedad, pero pues reconocemos que eso no lo vamos a hacer nunca solas, entonces pues para nosotras es clave como poder unificarnos, encontrarnos con otros sectores en lucha, pues en este caso compañeras que están en el sector de la educación luchando por diferentes eh, reivindicaciones, digamos, con las profes trabajadoras, las jóvenes estudiantes de secundaria, las compañeras educadoras populares. Entonces, creemos que pues que es clave como encontrar estos escenarios también de unidad para pensarnos las reivindicaciones juntas y también, pues, que es una tarea fundamental potenciar, pues, la organización de las estudiantes secundarias y que ellas, pues, en esa medida puedan liderar la lucha por el acceso a la educación. Bueno, digamos que algo pues clave y yo creo que se va a charlar acá tiene que ver pues con los exámenes de admisión y bueno, y los exámenes a las pruebas Saber Pro. Digamos que creemos que no se mide el conocimiento de las personas por medio de las pruebas estandarizadas y que igual son excluyentes, son hostiles, son eh, perpetúan un montón de opresiones relacionadas pues con la clase y pues creemos que deja por fuera otros conocimientos y las capacidades de las estudiantes y y pues por ello debería pues desaparecer este tipo de exámenes. Eh, bueno, y bueno, reivindicamos, como lo decía Paola hace un momento, la educación no es un favor, no es un regalo, pues en un derecho y pues como tal, pues peleamos o quisiéramos que el acceso a ella deba ser libre y gratuito y pues debemos ir pensando en caminar también nuestros esfuerzos desde el lugar privilegiado de estudiantes que tenemos pues en la universidad, de pensar o caminar hacia una educación pública con acceso libre, gratuito, una universidad que sea feminista, que estimule también la diversidad y transforme o camine hacia transformar las realidades más difíciles de las personas. Yo dejaría hasta ahí y gracias. Gracias a Camila por su intervención y ahora entonces pasaríamos a escuchar a Juan Camilo que viene de antes. Entonces, Juan Camilo, puedes empezar. Juan Camilo, Juan Camilo, ¿nos escuchas?
Creemos que Juan Camilo está teniendo problemas con la conexión, entonces pasamos a escuchar a el compañero Richard Avendaño, que es docente del distrito, licenciado en Ciencias Sociales y magíster en Investigación de la Universidad Distrital y es activista de La Roja, la red de maestros y maestras clasistas y de ADE. Muchísimas gracias, Richard, por estar con nosotros y nosotras y te damos la palabra. Richard, un momento que no se te está escuchando el audio. Ahí ya me escuchas. Ahí ya te escucho, perfecto. No, que te decía que pues un saludo pues, de mi parte y de parte de La Roja, que es la red de maestros y maestras, un colectivo que surge como una propuesta alternativa al sindicalismo, que también hacemos parte de la ADE, pero pues sobre todo que todos los maestros, en su gran mayoría que somos activistas en la red, pues pasamos por la universidad pública y en ese mismo sentido, pues digamos, conocemos sus crisis, conocemos sus problemáticas y sobre todo ese proceso largo de desfinanciación de la cual ha sido víctima la institución, bueno, la universidad pública en Colombia, ¿no? Entonces, pues empezar por ahí, ¿no? Por dar un saludo a todos aquellos y aquellas que nos están viendo. ¿Sí me escuchas? Es que ahorita pues intervengas dando respuesta a dos preguntas que habíamos propuesto para el conversatorio. La primera pregunta tiene que ver con cómo caracterizan la situación de la educación superior desde su sector y la segunda pregunta, cuáles son las alternativas que ustedes consideran frente a esa caracterización de la situación en el acceso y la permanencia. Entonces tendrías 20 minutos para comentarnos pues o responder a estas dos preguntas y ya, y luego ya seguiríamos con los otros ponentes. Pues están complejas las preguntas, ¿no? Eh, bueno, no sé si me gasto los 20. Vamos charlando ahí, ¿te parece? La primera me dices la caracterización de la educación pública, ¿cierto? Sí, es correcto. Desde, bueno, mira, creo que no es un secreto para nadie que desde hace 30 años la educación superior ha venido estando desfinanciada y es una política de Estado desfinanciar la educación superior, ¿no? Creo que el hecho de que surgieran instituciones como el ICETEX, que incluso muchas veces es más caro que un banco, ya traza una línea bien clara frente a cuál es la política en el tema de educación superior por parte del Estado. ¿Sí? Eh, en Bogotá, que cuenta alrededor de una población de 850.000 estudiantes de la educación pública, secundaria y primaria, pues sin contar los colegios públicos, cuenta apenas con 3, 4 universidades públicas, creo que eso es de conocimiento de todo el mundo. Y eso obviamente hace que haya una oferta bastante reducida frente a la cantidad de estudiantes que se abren anualmente, ¿no? Entonces, hay una situación también de desconexión total frente a la oferta de educación superior a quienes son bachilleres, ¿sí? Y esa situación genera, pues, que cuando los pelados se gradúan, difícilmente accedan a la educación superior. Entonces, como decía la compañera anterior, aquello que es un derecho, pues termina convirtiéndose en un privilegio en donde solamente algunos pocos podemos acceder a participar, digámoslo coloquialmente, en esa lotería de poder estudiar, ¿no? Creo que finalmente la política del Estado va encaminada a dos cosas. Uno, a que sea muy reducida la oferta, ¿cierto? Y dos, a que los sectores más vulnerables, es decir, estudiantes, mujeres y hombres que salen de la educación pública, pues no tengan mayor posibilidad, además de trabajos, digámoslo, mal remunerados, trabajos sin condiciones laborales dignas. Entonces hay una desconexión total, ¿sí? Pero,
creo que en últimas también es responsabilidad de las organizaciones sociales y no me malentiendan con eso. Creo que históricamente ha habido una desconexión entre los sindicatos de docentes, las organizaciones estudiantiles, y lo digo porque he estado en las dos, ¿sí? Eh, bueno, les cuento un poco, yo fui parte de la Federación de Estudiantes Universitarios, estuve en la Universidad Distrital más o menos como desde el año 2006. Bueno, hice ahí mi carrera profesional, la licenciatura, después hice la maestría también ahí en la Distrital. Y uno ve que muchas de las luchas estudiantiles en ocasiones son de carácter coyuntural, ¿sí? Pero que además no se articulan con las organizaciones sindicales. Entonces, el tema de la educación pública, superior o secundaria, creo que traza las agendas de todas las organizaciones, sin importar su origen o su carácter. Y en eso creo que hemos fallado, porque el Estado, o más bien, quienes gobiernan saben muy bien cómo fracturar las organizaciones y cómo permearlas también, ¿sí? Tú me decías una caracterización de la educación superior, yo lo definiría de la siguiente manera. Lo primero, desfinanciada, ¿sí? Quebrada, eh, dirigida hacia la privatización. Y creo que en ese sentido, la primera pelea debe ser por garantizar la gratuidad. Y no la gratuidad como un favor que vienen a hacernos quienes están en el poder, sino la gratuidad como parte fundamental de garantizar un derecho, ¿sí? Que así como se brinda la gratuidad en la educación secundaria, asimismo se debería brindar la gratuidad en la educación superior. Y esto pues finalmente no es una panacea, ¿no? Si uno mira casos latinoamericanos, pasa en muchos lugares. Pasa en Argentina, pasa en México, pasa en Brasil, ¿sí? ¿Por qué no pasa acá? Pues porque efectivamente Colombia eh, corre bajo las políticas internacionales del Fondo Monetario Internacional, hoy en día de la ODEC, etcétera, etcétera. Y pues el panorama que uno se encuentra efectivamente es crítico, ¿no? Entonces, una educación superior desfinanciada, poca articulación en defensa de la educación pública entre organizaciones sindicales y educaciones estudiantiles, ¿sí? Poca oferta frente a educación superior para los estudiantes de secundaria. Yo creo que la pregunta aquí es, ¿qué hacemos entonces? ¿Sí? ¿Y cuáles deben ser las demandas puntuales? En este momento creo que lo más complejo es que el COVID nos ha llevado a la no movilización social. Y eso el gobierno Duque lo ha aprovechado perfectamente, ¿no? Porque, digamos, amparado bajo la emergencia social, pues difícilmente la gente se organiza y difícilmente la gente sale. Y creo que todos somos testigos de que si aquí se han ganado cosas, se han ganado en la calle, se han ganado con la organización, pero sobre todo se han ganado con la presión que la gente organizada puede hacer, ¿sí? Eh, bueno, no sé, no me dejes hablar tanto porque quizás vaya entrando en otros escenarios. No, ahí está muy bien, muchas gracias, Richard. Si quieres, entonces pasamos rápidamente. Igual ahorita la idea es si hay comentarios del público, pues también que podamos conversar un poco más también de las alternativas que ustedes han construido. Nosotras, pues sabemos que ustedes también tienen proyectos y universitarios, o bueno, varios de los maestros y las maestras de La Roja han participado en estos escenarios de procesos de educación popular que preparan para los exámenes de admisión desde una mirada crítica. Entonces, bueno, después podemos conversar también sobre eso y sobre esas apuestas colectivas que, como tú decías, pues apuesten o le disputen también al Estado la idea de la educación gratuita y el acceso universal libre. Pero entonces pasamos rápidamente a la intervención de Juan Camilo Huitrago, que como decíamos al inicio es estudiante de 11 de la institución educativa Augusto E. Medina de Confenalco y que está agremiado a la Asociación Nacional de Estudiantes de Secundaria Andes. Entonces, Juan Camilo, tienes la palabra, esperamos que ya hayas solucionado tus problemas con la conexión. Ahí estás, muy bien. Listo. Hola, muy buenas Hola, tardes. Juan Camilo.
ya me presentaste, entonces de paso empezaré con las preguntas. ¿Cómo caracteriza la Gracias. situación de acceso a la educación superior desde nuestro sector? Nosotros como estudiantes de secundaria vemos un panorama desolador ante lo que es la, el ingreso a la educación superior. ¿Por qué pasa eso? La educación superior para una estudiante secundaria gira en torno a un eje principal, o bueno, y a distintas variantes de este, el cual es la prueba de estado de ICFES, la cual al intentar regular y estandarizar los diferentes conocimientos del estudiante adquiridos a lo largo de su educación básica, media y secundaria, lo que hace es que crea un sesgo de competitividad e inequidad a la hora, pues, de regular el ingreso a la universidad o, pues, de saber quiénes pasan y quiénes no. Bueno, ejemplificando esto, pues, como todos conocemos, a la hora de usted intentar aplicar hacia cualquier universidad pública, pues, mayoritariamente pública, usted primero se tiene que ver a competir indirectamente, claro está, con otros estudiantes, a veces en desigualdad de condiciones. ¿Por qué? Porque en algunas personas la educación se les hubiese podido garantizar de una manera efectiva y con una calidad media. ¿Y qué? Y si usted no tiene una condición buena para, pues, si no se le hubiera presentado una condición buena para en su educación básica, media y secundaria, lo que pasa es que usted no estará preparado o pues también hubiese podido tener un bajo rendimiento a la hora de presentar el examen. ¿Qué pasa? Usted intenta ingresar a una universidad pública en cualquier carrera y a la hora de la competencia solo dilucida algo, lo cual es que la persona que tuvo un puntaje satisfactorio, un puntaje máximo, es la que tiene un cupo garantizado. ¿Y qué pasa si usted no tuvo un puntaje satisfactorio y usted mismo, pues, estuviera con el anhelo de ingresar a una universidad y que usted no cumpliera, no tuviera beneficios económicos para poder así suplir, pues, una carrera en una universidad privada? Pues esto en segunda instancia, y pues haciendo ya más hincapié en lo que hablé anteriormente, esa problemática en sí arraiga desde un factor clave, que es la desfinanciación del gobierno a la educación. ¿Qué pasa? Al haber tanta demanda a la hora pues del ingreso de estudiantes de secundaria a lo que es la educación superior, el bajo presupuesto que se destina a esto crea estos mecanismos de regulación, como lo es el ICFES, para que los estudiantes, bueno, para que las directivas de universidades puedan escoger quién entra y quién no, quién cumple un puntaje satisfactorio, que en sí no define cómo ustedes, pues, cuáles son sus actitudes intelectuales o académicas o psicológicas para ingresar a una universidad. De esto también, pues, surgen otras formas, las cuales son los exámenes de admisión para distintas universidades como la Nacional o como la Universidad de Antioquia. ¿Qué pasa con estas universidades? Surge el mismo problema con con lo del ICFES. ¿Por qué? Ese mismo sesgo de competencias, aunque usted no se le evalúen los distintos conocimientos, usted tendrá que ser escogido entre una multitud por un puntaje satisfactorio o no. O sea, estamos viendo que entonces la educación, el acceso a la educación superior en Colombia se rige bajo una perspectiva de competitividad, cosa que la educación no se debería promulgar. Y una de las problemáticas más, bueno, una de las problemáticas principales en la educación secundaria. Y de esto, pues de esta primera pregunta, también arraigando de la situación pues coyuntural arraigada o sea, del coronavirus SARS-CoV-2, nos podemos dar cuenta de que al girar ese eje fundamental, o sea, ese acceso a la educación desde una sola perspectiva, como lo es la prueba de estado de ICFES, y pues sus distintas variantes, lo que crea es que el estudiante de secundaria vea una vía obnubilada para poder ingresar a una universidad pública, pues en algunos casos privadas, pero el caso de la privada es algo muy diferente, porque ahí ya no cuenta su puntaje en el ICFES, sino que cuenta pues su beneficio económico, porque todos tenemos en cuenta de que una universidad privada, los costos de la carrera, los costos de carreras son elevados, y para una persona que no cuenta con un beneficio económico, pues
que le solvente una carrera, pues se ve perjudicada y no ve alternativas, pues, más claras para salir de ello. Bueno, como segunda pregunta, tenemos que, espera, tengo que anotar la pregunta. Bueno, ¿cuáles son las alternativas que nuestro sector concibe ante esto? Bueno, primero que todo, teniendo en cuenta lo anterior, podemos decir que una alternativa, pues en apoyo a lo que estábamos diciendo, sería potenciar el ingreso económico hacia la educación superior y a la secundaria. También es reivindicar las formas de acceso a las universidades, porque si vemos que el ICFES en este momento, donde no lo podemos presentar a algunos estudiantes de secundaria, donde si se llega a presentar a algunas personas que no tuvieron una educación virtual garantizada, serán las más perjudicadas porque son las que recurrentemente quieren ingresar a una universidad pública para realizar una carrera. Y si estas, al tener un puntaje bajo, que no sea satisfactorio, ¿cómo podrán solventar, pues, o cursar diferentes estudios para poder tener una carrera profesional? De ello, también partiendo que en el 2018 la organización civil Niñez dictaminó que el 62% de estudiantes de secundaria no logra ingresar a la educación superior. También de esto surgen otros factores que pues se me hace imperante comentar, que como estudiante, también he visualizado, lo cual es que luego de salir de la educación secundaria, si uno no puede ingresar a un instituto de educación superior, se ven otras opciones, pues principalmente, la cual es el trabajo, que desde hace mucho tiempo se ve reflejado en Colombia, que la persona apenas termina su bachillerato, pues se ve reivindicada a trabajar, así sea o no mayor de edad, cosa que sufre también problemáticas de trabajo y de trabajo infantil, aunque pues en Colombia según un artículo, los mayores de 15 o 16 años pueden trabajar bajo estrictas normas o reglas. También existen alternativas como son los institutos de educación técnica o tecnológica, donde usted, si bien puede realizar estudios en determinados aspectos, también puede ayudar si usted no tiene un beneficio económico, pues le permite ingresar a una universidad privada y tampoco hubiese podido ingresar a una universidad de esto. En última instancia, bien, un banco para un Estado mismo me debería solventar. Y pues de ahí vemos en la situación coyuntural de ahora, pues debido a toda la crisis económica arraigada de la pandemia, que todo esto se ve dilucidado y más aclarado, porque ahora para la educación superior, ¿cómo podremos entrar los estudiantes sabiendo que las alternativas vigentes para el ingreso se ven obstruidas y que en algunos casos el beneficio económico no da para solventar deudas con institutos como el ICETEX? Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Camilo, por tu intervención y sobre todo pues por estas reflexiones que haces desde tu experiencia como estudiante de secundaria. Recordemos que en estos momentos los y las estudiantes de bachillerato, pues de último año de bachillerato de 11, se encuentran en una situación bien compleja porque no solamente están viviendo esta etapa de transición del colegio al mundo laboral o a la universidad, pues
en medio de una pandemia, sino que además pues está toda la incertidumbre de no saber cómo van a ser los procesos de admisión para el otro año, si van a o no a presentar el examen Saber 11. Entonces, bueno, me parece muy importante tener aquí a Juan Camilo en este conversatorio para que pues nos plantee estas reflexiones. Vamos entonces ya cerrando con las intervenciones de las personas invitadas. Le damos paso a nuestro compañero Juan José Mariño, que como lo decía al inicio, pues es la persona que va a hablar desde la Coordinadora de Procesos de Educación Popular en Lucha. Él es historiador de la Universidad Nacional y educador popular del Proyecto Popular del Centro. Así que, Juan José, te damos paso para la intervención. Muchas gracias, Pau. Muchas gracias a todas las demás organizaciones que aceptaron nuestra invitación como coordinadora a participar de este conversatorio. Es un tema que, como ya señalábamos en la introducción, es prioritario para nosotras y para pues todo el fenómeno de los pre-ICFES y preuniversitarios populares en el país. Nosotras anotamos algunas ideas en lo que refiere a este tema del acceso. Empezábamos, como ya han señalado, pues señalando que América Latina pues es una región excluyente en términos de acceso a la educación superior para la población, y Colombia es uno de los países más excluyentes en esa situación. Para 2018 se registraba, según los datos del MEN, que había 2.408.000 estudiantes matriculados, que representaba más o menos el 52% de la población pues en esa edad escolar. Y bueno, eso nos daba un número muy grande de 2.266.000 jóvenes al menos que no ingresaban a la educación superior, más allá que la forma en la que se mide esa estadística, que tiene que ver con el grupo de población entre 17 y 23 no acumulado, pues excluye a las personas que son un poco mayores, es decir, no tienen los acumulados históricos de exclusión educativa, y tiene bastantes problemas porque resulta difícil de correlacionar en nuestra práctica. Seguramente la mayoría de personas acá podrán dar fe de que como estudiantes o como maestros no se sustenta que la mayoría de personas ingresen a la educación superior. Entonces es una cifra cuestionable, pero provisional, la que viene manejando el gobierno, que se ha propuesto aumentar la cobertura bruta pues hacia el 57%, como sabemos, pues fortaleciendo la educación técnica y tecnológica. Es además uno de los países, el país más desigual de toda Iberoamérica en lo que respecta a la proporción de la población del 20% menor, perdón, la población, el 20% de la población con menores ingresos que tiene, digámoslo, una probabilidad de ingreso a la educación superior 20 veces menor que el 20% más rico. Esa es la situación de mayor desigualdad de toda Iberoamérica, según se recogía, por ejemplo, en las investigaciones del profesor Múnera. En ese mismo sentido, pues está este tema que ya se ha conversado, que tiene que ver con lo de las instituciones universitarias estatales y estos procesos de selección restrictiva, ¿no? A propósito del examen de admisión, particularmente el caso de la Universidad Nacional, pero que podemos ampliar a otros exámenes de admisión, el exrector Víctor Manuel Moncayo hablaba de exámenes de exclusión, ¿no? Exámenes de exclusión de la mayoría de estudiantes que se presentan, en el caso pues de la Nacional, de exclusión del 90%, de la pedagógica del 75%, de la distrital del 75-80%, es decir, se excluye la vasta mayoría de personas que se presentan y que son porcentajes, por ejemplo, el de la C Bogotá de la Nacional, que está en porcentajes de acceso del 5 o 6%, es decir, de exclusión del 94-95%, son porcentajes que rivalizan con las más elitistas pues, universidades privadas norteamericanas,
y que van detrás como de ese modelo altamente jerarquizado, por ejemplo, de las universidades pues, de Asia Oriental, especialmente esos modelos de acceso tan restringido de Japón, China o Corea. Y la paradoja es que con pocas excepciones, el proceso de la admisión de la universidad privada es un proceso automático y quien logra sortar los formalismos y sobre todo pagar el costo de la matrícula ingresa, ¿sí? Entonces es la paradoja cruel, digamos, la realización de la utopía neoliberal del acceso universal para quienes pueden pagarlo. Pues aparte de la exclusión socioeconómica que es marcada y como ya han dicho, tiene que ver con la clase y la exclusión pues, de las estudiantes de la clase trabajadora y los sectores populares, nosotros registramos también otro tipo de criterios de exclusión. Es interesante, por ejemplo, la exclusión o la jerarquización en términos de sexo-género. Hay en términos brutos más estudiantes mujeres inscritas en la educación superior que hombres, pero por ejemplo en universidades estatales consideradas de élite como la nacional, hay una fuerte presencia masculina que llega al 61% de la población estudiantil, pues que son hombres. Entonces se refuerza, se mantiene la división sexual de trabajo. Entonces hay universidades profesionales muy masculinizadas, como es el caso de la Nacional, y universidades feminizadas asociadas con labores menos valoradas y menos y peor pagas, como por ejemplo la Universidad Pedagógica, en lo que ya se mencionaba, en la falta de reconocimiento, por ejemplo, de esa labor docente. Otros criterios de exclusión de la educación superior tienen que ver con región. Hay una fortísima centralización en Bogotá en particular, que tiene 155 instituciones de educación superior que representan el 44.7% del total, es decir, más del doble de lo que representa Bogotá y su área metropolitana en términos de la población nacional. Entonces, en términos de educación superior, Bogotá es mucho más desigual que lo que representa en su peso demográfico. Pero eso sucede también en las grandes capitales, ¿no? Entonces esa exclusión regional se expresa pues para obviamente la mayoría del país rural, pero también para los habitantes de todas las cabeceras municipales y poblaciones intermedias que pues se ven fuertemente excluidas pues del acceso. Y por supuesto juegan también criterios étnicos, como lo muestra la situación de exclusión relativa, por ejemplo, de la población negra, que está subrepresentada en el total de estudiantes universitarias, y lo mismo para la población indígena. Y se ha venido trabajando, se ha venido explorando pues todas las barreras de exclusión educativa y social pues que tiene la población de capacidades diversas, ¿no? Y cómo los exámenes estandarizados, aparentemente tan igualitarios, pues pueden ser pues tan violentos en términos de esa exclusión. Es decir, la exclusión a la educación superior pasa y de forma muy importante por las condiciones de clase de las estudiantes, es decir, las jóvenes de clase trabajadora están siendo excluidas en gran parte de la universidad y de la educación superior, pero además se refuerza y se entrecruza con exclusiones de sexo, exclusiones regionales muy fuertes, exclusiones étnicas y exclusiones pues en términos de capacidades, ¿no? Entonces se forma ese sistema jerarquizado que ya mencionaban las compañeras del ALE, ¿no? Y bueno, en cuanto a las alternativas que hemos construido, nosotras pensamos que los pre-ICFES y preuniversitarios populares son en sí mismos alternativas frente al problema de la exclusión educativa. Son una respuesta de las organizaciones sociales y políticas que los impulsan frente a lo que leen como una necesidad concreta de las jóvenes trabajadoras excluidas
pues del acceso a la educación. Y es una respuesta a una necesidad no cubierta por el Estado y que los privados, los capitalistas privados, pues están cubriendo a su forma, ¿no? Su acceso universal es el acceso según capacidad de pago. Entonces intentamos dar una respuesta autogestionada y popular al problema de la exclusión educativa. Por supuesto parcial y que no puede quedarse ella sola, aislada, pues digámoslo, del resto del movimiento educativo. Y sin embargo, pues intentamos eso, responder a una problemática real desde las coordenadas pedagógicas de la propuesta de la educación popular. Responder a esa insatisfacción desde una propuesta educativa alternativa que queremos también demostrar que es viable, que es realizable y que es deseable. Y bueno, nos encontrábamos en situaciones dramáticas. Muchas estudiantes, por ejemplo, en esta cuestión de las exclusiones que cursan los pre-ICFES y preuniversitarios, luego tienen grandes dificultades incluso para pagar los exámenes de admisión, los PINES de las diferentes universidades, a veces no lo logran, o dificilísimo tener un plan más completo de instituciones o de áreas de conocimiento por un tema de exclusión económica, ¿no? Y bueno, nosotras hemos pensado que aparte, digámoslo, de la respuesta parcial pero válida que en sí mismo representan los pre-ICFES y preuniversitarios populares, la cosa pasa por organizar un movimiento social que sea capaz de poner el tema del acceso y el acceso libre y universal a la educación superior pública, pues dentro del panorama público. Notamos que es un tema que reivindican las estudiantes universitarias eventualmente en algunos momentos, también las compañeras de secundaria o las docentes, también las trabajadoras administrativas de la educación, pero no es un tema hasta ahora central. Creemos que es urgentísimo hacerlo central, ponerlo de presente, y por eso también estábamos articulando la idea de construir una campaña por el acceso pues, universal a la educación superior, porque la educación superior no puede ser lujo, y pues que tenemos que empezar a agitar ese tema para que sea tema de conversación y discusión, y tenemos que ir presionando desde las propias organizaciones sociales y populares, pues reivindicaciones al Estado para ir pues buscando cambiar el modelo pues universitario, inicialmente pues el modelo de exclusión educativa, pero que entendemos pues está relacionado con todas las luchas por democracia, por bienestar, que se dan al interior, por ejemplo, de las instituciones educativas. Entonces, nuestra idea es seguir fortaleciendo nuestra apuesta autogestionaria, nuestra respuesta propia frente a la necesidad popular, pero además impulsar esta campaña e impulsar el debate público sobre el problema del acceso y la necesidad del acceso libre a la universidad pública y a la educación superior pública. Bueno, muchísimas gracias a Juan José por su intervención que recoge pues las discusiones que hemos dado como coordinadora e insisto, no solamente las educadoras y los educadores que hacemos parte de los proyectos universitarios, sino también con los y las estudiantes de estas experiencias, con sus familias, etc. Hay dos preguntas que nos han escrito en el en vivo, entonces voy a leerlas y voy a dar paso pues a algunos de los ponentes para que las contesten o hagan alguna reflexión frente al respecto. Entonces, primero tenemos el comentario de Edna Rocío, que dice, hola, un saludo especial a mi compa del Preu, Paola. Yo le devuelvo el saludo a Rocío, nos encontramos con ella hace ya varios años en un preuniversitario porque queríamos acceder pues a la universidad pública y no habíamos podido, así que me alegra mucho pues encontrarla, así sea en medio de la virtualidad.
Y bueno, la pregunta de Rocío es, teniendo en cuenta que el ingreso irrestricto sin criterios de admisión a una universidad pública no es una posibilidad inmediata en nuestro sistema educativo actual, ¿cuál podría ser una propuesta de sistema de admisión que no valore tanto la competitividad? Alternativas a la prueba de admisión o al ICFES. Y la otra pregunta que tenemos la hace Daniel Felipe, quien nos pregunta si vemos viable constituir un movimiento en Colombia que dispute el acceso a la educación superior, como lo fue el movimiento de los no admitidos en México. Ya Juan José en su última intervención, en la intervención, pues nos hablaba un poco de esta propuesta de generar una campaña por el acceso a la educación superior, pero bueno, vamos a ver si desde los otros sectores se ve o no viable pues constituir un movimiento pues pro acceso. Entonces le damos paso a Richard, quien pues va a intentar responder a las dos preguntas. Te escuchamos, Richard. Bueno, Gracias. pues están un poco complejas, ¿no? Eh, la primera pregunta creo que es un poco filosófica también. Eh, Mira, en esencia creo que el modelo educativo responde al modelo económico y en ese orden de ideas entonces estaríamos hablando más bien de qué tipo de sociedad necesitamos, ¿cierto? ¿Y cuál es el criterio para entrar a la universidad? Yo diría la voluntad de querer estudiar, ¿sí? Nada más además de esa voluntad de querer estudiar. Sin embargo, hemos hablado que la oferta es bien escasa, ¿cierto? Pero que además hay unos desequilibrios muy fuertes frente a quienes quieren acceder a la educación superior. Si miramos las estadísticas de la Universidad Nacional, nos vamos a dar cuenta que en su gran mayoría, quienes son estudiantes de la Nacional están por arriba del estrato 3, 4, 5, es decir, la universidad pública en su esencia está dejando de ser pública. Y no porque carezca de recursos del Estado, que también los carece, ¿sí? Sino porque eh, creo que el papel de la universidad pública es darle posibilidades a quienes menos las tienen. ¿Sí? Eh, Mucha gente que estudió en colegios privados, comillas, de élite, hoy en día estudia en la Universidad Nacional. Y eso ha cambiado su composición social, y eso ha cambiado su activismo político, y eso ha cambiado su capacidad de lucha y combatividad también frente a las demandas que se hacen desde lo público. Entonces, yo creo que esta pregunta va muy relacionada con la segunda que plantean en el chat, ¿no? Y es si es posible hacer esa organización de carácter nacional, ¿cómo la llaman? Como los no admitidos de México. Mire, yo creo que históricamente el movimiento estudiantil en general, esa es la apuesta que le ha hecho, ¿sí? Desde mi experiencia, creo que la apuesta fue la MANE, y creo que hay que mirar cuáles han sido las dificultades o los errores en esos ejemplos históricos, ¿sí? ¿En qué hemos fallado? ¿En qué ha ganado el gobierno de turno? Creo que hay una pelea que hay que darse desde todos los sectores y es el presupuesto general de la nación para educación pública. Bueno, y creo que hay más allá de una organización nacional, hay es casi una combinación, bueno, diríamos desde un poco el leninismo de formas de lucha, y no estoy hablando de lucha armada ni nada por el estilo, sino de que hay que pelearse esto en la calle, pero también hay que pelearse esto en los parlamentos, ¿sí? Y creo que esa articulación está en deuda. Como docentes tenemos un parlamentario y eso es complejo, porque entonces, ¿quién va a defender el sector docente en el Parlamento, en el Congreso? ¿Sí? Como estudiantes también hay que apuntar a eso, a que hayan representantes o personajes representantes que defiendan esos intereses de la educación superior en esos niveles donde finalmente se toman decisiones. ¿Sí? Eh, Eso de la educación no competitiva es complejo porque finalmente la educación está diseñada para competir, ¿sí? Y es un concepto pues que finalmente tenemos muy arraigado tanto docentes como estudiantes, ¿sí? La nota es competencia.
El primer puesto es competencia. Si usted se saca el primer puesto en la nacional, pues le dan beca. Y eso es competencia. Entonces, realmente la competencia es desigual. Le llamaría Bourdieu a eso el capital cultural. ¿Cuál es el capital cultural que tiene un estudiante de Altos de Cazuca? Donde, por cierto, La Roja tenía una propuesta de pre-ICFES frente a un estudiante, qué sé yo, del gimnasio moderno. Hay unos capitales culturales bien distintos y eso hace que sus condiciones para, comillas, competir por cupo en la universidad pública superior, pues sean muy complicadas. Entonces, creo que hay un poco de todo, ¿no? Hay que avanzar en niveles de organización, hay que revisar experiencias del pasado en lo que se ha fallado, en lo que se ha acertado. Hay que mirar cómo desde las entrañas del Estado también podemos empezar a reclamar precisamente que ese presupuesto para educación pública superior sea más amplio, ¿cierto? Creo que hay que garantizar que quienes salen de la educación secundaria pública tengan mayor accesibilidad a la educación superior pública, ¿sí? Eh, lo digo, lo repito, porque no son las mismas condiciones, ¿sí? La pobreza que en muchos lados se vive disminuye las posibilidades de entrar a la educación pública y eso es algo que no se puede negar, ¿sí? No es lo mismo estudiar en el Chocó el bachillerato que estudiar en Bogotá el bachillerato. De entrada ya hay unas condiciones de desigualdad complicadas. Finalmente, el escenario de la educación pública termina respondiendo a las realidades de Colombia, ¿no? Hace realidades inequitativas, hace realidades de desigualdad, hace realidades de pobreza. Entonces, creo que es una suma de factores. La educación pública está siendo desfinanciada a propósito y la idea es que sea un negocio en pocos años. Y esa pelea, como lo decía anteriormente, debe ser colectiva entre todos los sectores. Y colectiva digo papás, colectiva digo docentes, colectiva digo estudiantes, colectiva digo parlamentarios, colectiva digo partidos políticos. Pero hay que agitar las banderas de organización y de propuesta sobre todo, porque a veces nos quedamos en lo inmediato y hay que evaluar muy bien qué tipo de exigencias se le va a hacer a un gobierno como el de Duque, que es bien de oídos sordos, ¿no? Bueno, yo dejaría hasta ahí, Pablo. Gracias por el tiempo. No a ti por pues la respuesta o las reflexiones que nos presentas frente a estas dos preguntas. Como tú dices, creo que es importante, o bueno, nuestros procesos también son alternativos, no solamente porque develan estas lógicas que funcionan o con las que funciona el sistema y con las que funcionan también los procesos de admisión a las universidades, sino que también son alternativos pues porque generan una propuesta distinta, una propuesta organizativa, pero también de acercamiento pues, a otro tipo de relaciones, a otro tipo de educación. Y también muy interesante lo que mencionas frente al capital cultural, que es también una reflexión que nosotras hemos hecho en los proyectos y preuniversitarios, porque muchas veces lo que hace la escuela hegemónica tradicional es decirle a los chicos y a las chicas que no pueden acceder a la educación superior porque no se esforzaron lo suficiente o porque su tiempo libre lo dedican a otras cosas y no al estudio, etcétera, y no se hace la reflexión pues de cómo juegan los capitales culturales pues en este tipo de exámenes de papel y lápiz y en estos procesos meritocráticos. Entonces, bueno, los otros ponentes y Cami, que es la otra ponente, quieren también dar sus respuestas o darnos sus reflexiones frente a las preguntas, entonces vamos a ir en este orden. Primero va a ir Juan José de la coordinadora, luego va Camila por Acción Libertaria Estudiantil y terminaría Juan Camilo con pues sus reflexiones. Y ya iríamos cerrando pues este conversatorio. Muchas gracias igual a todas las personas que hasta ahora se conectan y que nos han seguido desde el inicio del conversatorio. Te damos la palabra, Juan. Gracias. Bueno, el debate es interesante que nos plantean del término de lo mediato y lo inmediato. Es claro, digamos, lo que un cambio del modelo de admisión de la universidad pública sería complejo y sería difícil, pero también una reforma, si fuera específica de los mecanismos de admisión, serían complejas y serían difíciles. Nosotras creemos que a mediano plazo es posible dar esta pelea.
y pues que pues hay, como se mencionaba, otras experiencias de universidades públicas a nivel de América Latina y el mundo que nos permiten pensar en esa posibilidad. Sin embargo, pues también hemos visto parte del debate sobre el tema. Y bueno, por ejemplo, pensamos que los programas de cupos regionales para determinadas regiones tradicionalmente excluidas, se ha planteado las cargas de género de los exámenes de admisión de diferentes instituciones en su dimensión, digamos, lo lógico-matemática, que soslaya otras dimensiones que deben ser replanteados, por ejemplo, para evitar una mayor masculinización, un mayor ingreso de hombres en detrimento de las mujeres. Y bueno, ya hay, digámoslo, a nivel étnico, unos programas especiales de admisión que hay que seguir afianzando, ¿no? El ministerio sigue insistiendo con un discurso de que las admisiones especiales son malas, hay que superarlas en aras de la igualdad formal, pero pues de nuevo la vida real de las personas pues es muy diferente y es obvio que las comunidades indígenas o negras del país pues están en unas condiciones de exclusión y de empobrecimiento mucho mayores y que su competencia en un examen estandarizado pues es de entrada desigual. O sea, esos mecanismos pueden ser mecanismos inmediatos para paliar lo malo, pero nosotras sí insistimos en el acceso universal como una posibilidad dentro de lo inmediato. Nosotras entendemos y también hemos pasado por la experiencia universitaria que uno construye como sus identidades de trinchera, las identidades corporativas que mencionaba el Ale, pero eso no es suficiente y son identidades a veces muy chiquitas, muy poco atrayentes y que tenemos que sustituir por identidades de clase más grandes y más bonitas. Más que decir, mi universidad es popular porque solo excluye al 80%, tenemos que hacer que las universidades acceda toda la población, ¿sí? Tenemos que identificar todo ese sistema de exclusión y sustituirlo por estas pues formas de acceso libre. ¿Y qué pensamos? Está de la mano pues de un proceso mayor de movilización. Sobre la reflexión de los movimientos de no admitidos, muy interesante, también registros de movilizaciones de este tipo en Chile con un movimiento de estudiantes de secundaria muy fuerte y me parece clave pensar en este tipo de sectores porque de nuevo la demanda por el acceso libre o el acceso igualitario es validada por muchos actores del movimiento social y del movimiento educativo, vista con simpatía, pero pues está cada sector en sus reivindicaciones particulares. Por supuesto, válidas, pero este sector que no accede, pues tiene muy débiles niveles de conexión y de organización, ¿no? Entonces, uno de los espacios que encuentra, por supuesto, son los pre-ICFES y preuniversitarios populares, que pensamos que deben intervenir en el sentido, pues, de construir, seguir fortaleciendo, pues, la alternativa educativa popular a la exclusión educativa, pero también los otros sectores sociales se tienen que plantear ese tema, ¿no? La cuestión salarial o la cuestión de financiación o la cuestión de la democracia interna son esenciales, pero también el tema de quiénes pueden entrar a esas comunidades educativas para beneficiarse de eso y obviamente defenderlo, pues es esencial, ¿no? Entonces, sí vemos una necesidad muy importante de trabajar el tema e insistimos en que es un debate hoy, que es un debate que ya se está dando en los medios, en la prensa, que hace parte de esa discusión y que pues falta nuestra intervención organizada, falta pues una perspectiva alternativa
que tenga una visión superadora y que proponga pues un nuevo esquema de acceso libre y universal. Gracias, Juan José. Leemos un comentario que nos llega en vivo y que tiene que ver con lo último que planteaste, y es un comentario que hace el compañero Yesid González, donde dice que la única solución al acceso es el acceso para todos y todas, el acceso universal. Pasamos entonces rápidamente a la intervención de Camila, de Acción Libertaria Estudiantil. Bueno, gracias. Yo creo que me recojo como en la mayoría de cosas que se han planteado, como que es una lucha que sí debemos prestarle atención. Los demás sectores como que estamos, o movimientos sociales que estamos pues en la pelea por reivindicaciones, por acceso a la educación, digamos que intentando responder estas preguntas, si veíamos que en serio desde el sector estudiantil o el movimiento estudiantil, incluso en el pliego que hizo el movimiento estudiantil del 2018, sí se centra mucho la cuestión por la permanencia, ¿no? Que bueno, se decía que estaba vinculada también con ese acceso, pero sí, yo creo que respondiendo un poquito a la segunda pregunta, como que es necesario empezar a pensarnos el acceso como una bandera o una disputa realizable a corto y sí, a largo plazo, digamos, a la pregunta que hacía la compañera frente a qué alternativas podrían haber frente a los exámenes, pues es que realmente como planteábamos un poco que el problema, de hecho, ni siquiera es tanto el financiamiento, o sea, no es solamente de dinero ni nada de las universidades, sino una cuestión estructural y una educación que está pensada para la exclusión y para la privatización, pues de entrada esos exámenes, de hecho, no son... Eh, creo que no se podrían proponer otros, de hecho son hostiles y sí hay que caminar porque se eliminen del todo y yo creía como, eh, sí, como que sí es una posibilidad que, pues que se puedan considerar alternativas a corto y a mediano plazo, y algunas pues como que las mencionaba eh, Juan José, y tenía otras cositas, pero creo que se me olvidaron. Y no, y como que concordaba creo que era sí lo problemático, el corporativismo universitario, esto es sí, la universidad popular, la combativa y todo esto, pero que no nos estamos pensando en serio el acceso de esos sectores que se quedan más por fuera de las universidades públicas. Y lo que también ya se mencionaba, pues de un poco la elitización que, que, bueno, se elitizan las universidades al ser tan excluyentes los exámenes. Y ya. Listo, gracias Camila. Frente a eso, yo tendría también que decir que, claro, el problema del acceso pues nos pone, digamos, frente a la situación de si hacemos el acceso libre y gratuito, como sucede, como decía Richard, en otros países de América Latina, pues eso implica que pensemos cómo se hace ese proceso, digamos, de entrar a la educación superior, ¿no? En la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, en Argentina, no hay exámenes de admisión, pero sí hay un proceso en el que todos y todas tienen que pasar, que es acercarse a un núcleo básico de materias básicas como matemáticas, ciencias, lenguaje, tienen que pasar ese proceso que dura alrededor de un año, tener, digamos, buenas calificaciones y ahí sí pueden empezar a estudiar la carrera universitaria que escojan, ¿no? Y se decía que en ese proceso quedan
por fuera el 71%, o sea, el 71% de personas no logra pasar ese núcleo básico común. Sigue siendo pues supremamente excluyente. Obvio no se compara, no sé, con la Universidad Nacional, que deja por fuera al 91, 93% de las personas que se presentan, pero bueno, sigue siendo un tema que los movimientos sociales pues deberíamos pensarlo, ¿no? Cómo se hace efectivo esa bandera de lucha del acceso gratuito, libre, universal. Finalizamos entonces con la intervención de Juan Camilo. Eh, no sé si andas por ahí, él ha tenido algunos problemas con la conexión, entonces ahí Voy a, está, perfecto. Listo, Juan Camilo, cierras entonces tú eh, esta parte. dale, bueno, respecto a la primera pregunta de una propuesta, pues, donde no se valore la competitividad, en sí, yo veo esta forma un poco, pues, de una manera para un futuro, porque una propuesta en este momento, y más sabiendo de la situación coyuntural de la que estamos viviendo, pues no sería viable así se cambien distintos factores, porque en sí el modelo económico, distintos factores como pues, como el bajo acceso a la educación superior, distintas desigualdades que existen pues, distintas desigualdades que existen en lo que respecta a derechos fundamentales en Colombia, hacen que propuestas se vean pues en sí obnubiladas por distintos factores que hacen que no se puedan cumplir de una forma mediática. Más sin embargo, pues también se tiene en cuenta de que el gobierno no ha tampoco ha respondido frente a a las prioridades que tiene la educación y más en este momento, pues, donde se ve primordialmente la virtualidad. En eso también quería hacer énfasis en lo que mencionaron anteriormente, de que pues sí, si queremos cambiar ese sistema donde la competitividad prima por encima de las personas, hay que tener en cuenta que hay que cambiar distintas formas de la sociedad, distintas organizaciones, hay que cambiar la política bajo la cual nos regimos y hay que cambiar distintas variantes de pensamiento que nos hacen subyugar todo ello a la mercantilización pues, de una educación superior o o a la privatización, a la posible privatización de esto. Referente a lo del movimiento, a la segunda pregunta acerca de si es viable construir un movimiento que también dispute la educación superior en Colombia, pues como pues, ejemplificando esto con el movimiento de los no admitidos en México, pues a mí me parece una propuesta de una manera viable, porque en sí haría más notable pues esta problemática que en sí flagela a la mayoría de estudiantes de secundaria y pues hace mucho énfasis en pues en recalcarle al gobierno y mostrar más esa, pues dicha, la mencionada anteriormente, la problemática, y pues así lograr un posible cambio hacia lo que está pasando y hacia el ingreso, al acceso, hacia el ingreso o acceso de la educación superior. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan Camilo. Entonces, pues dejaríamos por ahora así, así terminaría el conversatorio sobre el acceso a la educación superior en Colombia. Agradecerles pues nuevamente a quienes nos acompañaron hoy en este conversatorio, a Camila, a Juan José, a Juan Camilo, a Richard por todas sus reflexiones y por lo que nos compartieron en estas 2 horitas de conversatorio, bueno, en realidad 1 hora y media de conversatorio. Y también pues agradecer a todas las personas que se conectaron y que estuvieron hasta el final. Nuevamente, pues con esto termino. Con los avisos parroquiales del inicio, recordarles que por los medios virtuales de la coordinadora está rotando un folleto que hicimos y que presentamos en el marco de la Feria de Carreras. En el folleto van a encontrar información sobre los procesos de admisión de las universidades públicas con sede en Bogotá y también de la oferta académica de estas universidades. En este folleto pudimos recopilar información
información sobre cómo han cambiado o cuáles son las medidas que las universidades han tomado en esta pandemia frente a sus procesos de admisión. Entonces, pues invitarlos a que puedan consultarlos y también la invitación a que apoyen y se solidaricen con la campaña que se está haciendo desde la Casa Cultural El Nido, que es un espacio físico que queda en el barrio Guacamaya, segundo sector, y en donde el colectivo también El Viento desarrolla sus procesos de educación con niños, niñas y jóvenes. Entonces, si quieren aportar, hacer algún aporte económico, lo pueden hacer a través del número 316-812-390-48 de David Plata, o ayudarnos con la difusión del video de la campaña. Dejamos así, creo que ninguno de los ponentes quiere decir algo para cerrar, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos estamos viendo en otra oportunidad.